Sí, perfecto. Y se ve, faltaría ampliar, ¿no? Bueno, fantástico. Quería compartirles un caso que tuvimos el año pasado de una paciente de 55 años que tuvo un accidente de tránsito en el cual tuvo unas fracturas de cráneo y órbita múltiples, con una estabilización primaria realizada por cirugía plástica en el interior del país. Y su motivo de consulta básicamente era que estaba con ese enoftalmos estéticamente no tan deseable. Aparte de eso, había una disminución de visión de ese ojo que a raíz del traumatismo había tenido una catarata traumática y había tenido una cirugía de catarata. Y estaba con una motilidad conservada, pero mantenía una visión doble en posición primaria de la mirada y en posición de lectura. Ahí vemos claramente cómo se ve ese enoftalmo bastante pronunciado. Y acá en las imágenes de la tomografía vemos una extensa fractura de la pared medial de la órbita derecha y una extensa fractura también del piso. Entonces, planeando esta cirugía, optamos con un amigo cirujano plástico, realizar un estudio más profundo, haciendo restituciones tridimensionales de la fractura. Y lo que se nos ocurrió, en conjunto con la parte de imagenología, fue comparar la órbita sana con la órbita con la fractura y de esa manera lograr ver exactamente cuál era el defecto de esa órbita para ver qué podíamos hacer, dado que era bastante extensa y bastante compleja. Entonces lo que decidimos fue, mediante esa comparación de la órbita izquierda y la órbita derecha, obtener exactamente el fragmento o sea, con el volumen exacto para que restituir el volumen perfectamente. Entonces, obtuvimos esa prótesis teórica, que lo que hicimos fue hacer una impresión en 3D del cráneo actual como estaba, con su fractura, y hacer una impresión en 3D de la prótesis perfecta para sustituir ese volumen. Pero esta prótesis iba a ser así en ese material que imprime la impresora, que es completamente rígido, iba a ser imposible de introducir en ese defecto. Entonces lo que hicimos, ahí ven cómo cabe exactamente en el defecto el implante impreso en 3D customizado para la paciente. Este cirujano plástico amigo mío es hijo de otro cirujano plástico que, más veterano obviamente, que en su momento, hace años, ellos hacían sus propios implantes, ya sea de mentón, o mismo de zigoma para cirugías cosméticas, los tallaban desde un bloque de silicona. Entonces lo que hicimos fue eso, tallamos ese implante perfecto nuestro de un bloque de silicona y ahí ven como el implante de silicona que sí es más blando y igual iba a ser toda una hazaña introducirla en ese defecto, pero era más factible introducirla en el defecto. Entonces, ahí ven cómo es un material mucho más maleable. Entonces, esas son la valoración de la motilidad ocular en el preoperatorio inmediato. Ahí ven que la paciente está con su gorro de cirugía, estábamos por entrar a la cirugía. No tengo videos de la cirugía, como les comenté, esto fue realizado en el interior con mi amigo, mano a mano, sin mucho más ayuda, entonces no había nadie que filmara. Algo interesantísimo fue que yo estaba muy confiado de que ese implante iba a entrar perfectamente por cualquier incisión. Hicimos una incisión en el piso, pero cuando fue el momento de meter ese implante, nos encontramos con la inserción del oblicuo menor. En el cráneo en 3D cabía perfecto y no había ningún problema hasta que nos encontramos con esa incisión del oblicuo menor. No sé si ven el cursor, ¿vos ves el cursor ahí? Ahí se ve el implante, la inserción en el periósteo del oblicuo menor, aquí también. Entonces hubo que hacer una incisión accesoria en pared medial
liberar todos los tejidos que estaban adheridos a ese nivel y mediante las dos incisiones y con muchísimo cuidado pudimos colocar esa prótesis customizada que era realmente muy grande para lo que estamos acostumbrados a introducir, que son placas, placas de titanio, placas de polietileno poroso. Introducir ese implante tan voluminoso fue todo una hazaña. La paciente salió de la cirugía, eso es completamente inmediato, con una sensación de presión, porque realmente el volumen que habíamos introducido era un montón, con algunas limitaciones en la motilidad, pero sin dolor. En su control, la paciente presenta un lagrimeo que luego fue solucionado. Había una compresión del saco por ese implante tan grande que después la solucionamos. Ella refería que había una mejoría de la boludeza visual. Yo la vi en el interior, no en un consultorio oftalmológico, si no tenía forma de tomársela. Yo creo que la desaparición de la diplopia hacía que ella sintiera que veía mejor, porque en realidad no hicimos nada sobre el ojo, solamente quedó en una mejor posición. Lo que sí mejoró mucho fue esa visión doble, esa diplopia mejoró, dado que el ojo retomó su posición normal. Y ella sí se queja de esa ectopia del canto lateral, que si nos ponemos a fijarnos en el preoperatorio, ya existía, o sea, ese tendón cantal lateral había sido traumatizado en el trauma inicial. Lo que pasa es que ahora estaba mucho mejor y lo que realmente notaba era esa ectopia cantal lateral que va a ser solucionada en un segundo acto. Pero en realidad ahí vemos cómo con la introducción de ese implante específico, en la imagen de la izquierda, el enoftalmos fue casi que solucionado y en la parte estética, en la mirada anterior, está muchísimo mejor, no está perfecta, pero está muchísimo mejor. Para los que estén un poco metidos en la parte de oculoplástica, sabrán que la solución de los enoftalmos es muy difícil, o sea, uno puede mejorar la posición del globo tanto en la parte horizontal, pero traer un ojo hacia adelante por la sustitución de volumen es muy difícil en la órbita. Y ahí vemos el gran defecto que tenía en esa pared medial, en las tomografías de arriba, y el implante en su posición que no requirió ningún medio de fijación porque cabía exactamente en el defecto. Aquí lo vemos nuevamente. Queríamos compartir esto porque para nosotros fue algo inusual, hacer todo ese despliegue, que en realidad tampoco teniendo un colega imagenólogo, para el imagenólogo fue bastante sencillo, teniendo el conocimiento de los software de imagenología, fue bastante sencillo brindarnos los archivos tanto para hacer la impresión tridimensional de la fractura como para hacer la impresión, el cálculo del volumétrico y hacer la impresión tridimensional del implante. Después estuvo el arte de mi amigo en tallar ese implante de silicona, del bloque de silicona, para poder esterilizar y mandarlo a la paciente. Así que bueno, nada, quería compartirles ese caso, poco oftalmológico, más oculoplástico, de cómo trabajando en conjunto entre las distintas especialidades podemos lograr nada, los mejores resultados para los pacientes. Gracias, Gracias, Gabriel. Gabriel. Te voy a hacer unas preguntas, Gabriel. ¿Cuánto tiempo esperaste para hacer el molde 3D, ¿no? Porque o lo puedes hacer en agudo, o tenés que esperar que esa diplopia se mantenga, esté fija, o lo hiciste en agudo del caso. Yo a la paciente la vi por primera vez unos 2 meses posterior al accidente y la operamos casi al año del accidente. O sea, idealmente hay que dejar por un lado que desaparezca la mayor cantidad de inflamación posible. También es súper importante que las cicatrices maduren. Entonces, por lo menos 6 a 8 meses posterior al trauma, yo creo que es un periodo razonable para inducir un trauma quirúrgico tan grande como este encima de un trauma previo.
Fantástico. Y la diplopia, digamos, yo creo que, digamos, sé que lo estético importa mucho y a vos te apasiona, pero creo que lo más importante en este caso es solucionar la diplopia, ¿no? Porque la invalidez que genera la diplopia en una persona, en la visión, tanto sea hasta para comer, para servir un vaso de agua debido al trauma y solucionarlo de una manera franca, claro, ahora se queja del canto externo que se lo vas a solucionar, pero haber solucionado la diplopia yo creo que es el hecho uno de los más importantes de este caso. Así que bueno, te Sí, felicito. no hay duda, no hay duda. Y no era una diplopia como vemos en fracturas más pequeñas por atrapamiento, porque en realidad la fractura era tan grande que no había dónde atraparse. La diplopia era más que nada porque el ojo quedó en una posición poco efectiva para que la musculatura actúe normalmente, o sea, quedó totalmente fuera de plano y con un aumento de volumen orbitario muy grande que hace que los músculos no puedan funcionar normalmente, las poleas no funcionen normalmente, porque en realidad la cirugía nuestra fue completamente extraorbitaria. O sea, mantuvimos la periórbita y todos los tejidos en su lugar, o sea, no liberamos nada. Fue solamente separar el periósteo de la fractura y colocarlo. O sea que fue realmente una mejoría por mejoría de la posición efectiva del globo y no por haber liberado músculos atrapados ni nada por el estilo. Perfecto, Perfecto, Carlos, Carlos. ¿querés hacer un comentario? Sí, excelente, Gabriel, muy buena tu presentación, te Está felicito. apagado el micrófono, Carlos. Hola, hola, Carlos, estás apagado el micrófono. Ahí, ahí. Ahora te escuchamos. hola. No, Sí, tu audio, perfecto. ¿sí? Y Ok, probablemente nuestro audio estaba apagado. sí, Gabriel, perfecto, muchísimas gracias, muy bonito el caso. Yo tenía una pregunta. En tu caso le pusieron silicona. ¿Qué ventajas encuentras tú en la silicona versus un material rígido, como por ejemplo el titanio? Bueno, el titanio lo que tiene es que viene ya premoldeado, o sea, vienen estructuras que la casa comercial te brinda para poder reponer esos volúmenes. Porque a nosotros nos parecía interesante es hacer, sobre todo en la pared medial, en general, por lo menos lo que llega lo que tenemos nosotros en plaza son excelentes implantes para piso. La pared medial es un poco más anfractuosa y un poco más peligrosa por los elementos vasculonerviosos y por la cercanía al nervio y demás. Y nosotros por lo menos no tenemos placas específicamente diseñadas para pared medial. Y aparte de eso, era más que nada, se nos presentó la oportunidad, estábamos trabajando en eso y nos pareció un buen desafío hacer un implante customizado de exactamente el volumen que se requería. En general, como te digo, los implantes que nosotros usamos en otros tipos de fracturas son placas. Son Claro. placas como para reponer ese piso que está atrapando un músculo, ya sea titanio o polietileno poroso, eh, o polidoxanona o lo que sea que nosotros pongamos. En general, cuando nosotros ponemos placas, es más que nada para solucionar atrapamientos musculares y no tanto para reponer volúmenes, que eso es lo más difícil. Cuando uno tiene fracturas muy extensas con aumentos muy grandes de volumen de la órbita, para nosotros es muy difícil con placas. O sea, solucionamos muchas veces la altura del globo, que a veces está caído hacia el seno maxilar y se encuentra como con una distopía inferior y logramos levantarlo, pero es muy difícil eh, hacer esos aumentos de volumen orbitario que permitan solucionar el lenoftalmos. Entonces, de esta manera nos parecía que era una muy buena opción y la verdad que lo fue. Lo fue porque fue realmente muy barata, porque la silicona es virtualmente gratis, un bloque de silicona no vale nada, y, y fue más que nada trabajo, o sea, trabajo por parte de la imagenóloga para sacarnos los modelos tridimensionales, las impresiones 3D son muy baratas, y entonces nos pareció que como una forma, quizás en algunos lugares donde los medios no son los ideales, nos pareció una forma muy interesante de realizarlo. Y creo que hoy en día, en estos casos en los cuales el problema es más que nada
un tema volumétrico y no un tema de atrapamiento muscular, me parece que sería una muy buena forma de realizarlo. Excelente. Listo, muchas gracias. ¿Te parece, Pedro, si continuamos con nuestro siguiente invitado? Sí, cómo no, cómo no. Buenas, a continuación contamos con Pedro, el doctor Pedro Fernández. Él es asistente de grado 2 de Cátedra de Oftalmología, jefe de servicio del Hospital Banco de Seguros del Estado, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología, Pediatría y Estrabismo, ex jefe de servicio del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Bueno, Adelante, Pablo, ¿cómo ¿cómo andan estamos? todos? ¿Todo bien? Pablo Fernández, no Pedro, me bautizaste. Disculpa, Pablo, discúlpame. Bueno, Carlos, todo bien. Bueno, un gusto estar con ustedes, entre amigos, la verdad, fantástico todo esto que se está formando. Muy orgulloso de ser parte. Bueno, les voy a comenzar con mi presentación. ¿Se ve ahí en pantalla completa? Sí, Sí, perfecto. Pantalla perfecto, completa. Pablo. Bueno, fantástico. Bueno, la charla que quería comenzar en el día de hoy era, bueno, unos pacientes que han llegado en el banco de seguros y bueno, las maneras que tenemos de resolver estos pacientes, en mi experiencia personalmente y bueno, los tips que tengo para resolver estos pacientes, ¿no? En mi experiencia personal. Bueno, todo paciente que nos llega a la consulta con una rotura de iris no tiene por qué ser de resolución quirúrgica, ¿no? Muchas veces son roturas pequeñas y diálisis pequeñas que no generan sintomatología y no tienen por qué ser reparadas, ¿no? Entonces, no todas las lesiones de iris tienen que terminar en cirugía. El paciente que les voy a presentar en el día de hoy es un paciente de 45 años que es leñador, que tuvo un traumatismo contuso con una rama de tipo látigo que le generó una catarata traumática y una rotura del esfínter pupilar. El paciente se le realizó una cirugía de facomultiplicación sin complicaciones. El paciente tenía un buen soporte capsular. Se le pudo colocar un lente plegable monofocal en bag sin complicaciones. Pero luego de la cirugía, el paciente relata que, si bien había recuperado su agudeza visual, el paciente con corrección, había quedado un astigmatismo leve, llegaba a ver 20/20, tenía una diplopia, pero sobre todo una fotofobia invalidante. Él no podía realizar sus tareas habituales porque siempre trabajaba al aire libre y estaba muy molesto con esta sintomatología. Entonces me lo derivan a la consulta con este síntoma clínico, bueno, para evaluar una posible reparación quirúrgica de su rotura de iris. Al examen clínico estaba todo bien, el paciente presentaba la presión normal, el fondo de ojo normal, se le hizo un OCT que estaba dentro de los parámetros normales. Entonces, bueno, en estos casos se planteó la cirugía en este paciente. Observen acá en esta imagen acá que se ve la lesión a nivel del esfínter pupilar, a nivel temporal, la foto ya acostado en la camilla de cirugía, y se llega a ver incluso el borde del lente intraocular. Entonces, bueno, en estos casos tenemos distintas técnicas quirúrgicas para realizar la reparación de las roturas de iris. Existe la sutura de McCannell, que fue el primer cirujano que planteó la sutura de iris con cámara anterior cerrada, que fue en 1957, ya hace mucho tiempo. Y con el correr de los años han tenido modificaciones estas técnicas, ¿no? Luego la técnica de Zipser, que ya fue una técnica ya descrita más contemporánea en 1994, y el cerclaje pupilar por el doctor Ogawa en 1996. Entonces, en la sutura de McCannell, lo que se realiza es dos paracentesis más alejadas del lugar de la ruptura del iris. En inicio se usaba nylon, actualmente se usa polipropileno. Lo que nosotros tenemos en nuestro medio es el polipropileno de 10-0, que nos lleva la aguja recta. Introducimos por la paracentesis y en la otra paracentesis yo lo que hago me ayudo con una canulita de 27G como para enhebrar la aguja para sacar la paracentesis y bueno, es una técnica más segura sobre todo en aquellos pacientes fácticos y bueno,
para manejar y no tratar de no tocar, no lesionar el cristalino, ¿no? Yo lo que hago muchas veces también para esta técnica, lo que hago es doblar levemente la aguja, lo que hago es como una canulita de 5 centímetros y comprimo hacia ambos lados levemente la aguja para lograr una cierta curvatura, la curvatura que me quede más cómoda a mí. Luego de pasar la sutura, se corta en ambos lados la sutura y por una paracentesis donde está la lesión del iris, se trae con un cugle la sutura y se sutura. Lo ideal es para lesiones que están próximas al limbo, ¿no? Perilimbo, porque nosotros lo que hacemos en esta técnica, traccionamos el iris. Entonces, bueno, lo ideal es que esté próximo al limbo de la lesión porque, bueno, podemos generar sangrados y lesiones del iris y traccionamos mucho, ¿no? Entonces estaría indicado más para esos casos y es una técnica sencilla porque es un nudo simple. La técnica de Zipser lo que se hace es similar, se pasa con el polipropileno de 10 ceros, en donde queremos que quede el nudo, donde está la lesión de iris. Lo mismo con la cánula de 27G, me ayudo para agarrar la aguja, me facilita la técnica. Y luego lo que cambia en este caso, en esta técnica, que es un nudo corredizo. Nosotros tomamos, luego que pasamos la sutura, cortamos en este sector, dejamos este cabo cortito y el otro cabo que está en este sector más largo y traemos con el Kuglen la sutura haciendo como un bucle. Y aquí le damos, yo en mi caso le hago 3 vueltas y tracciono hacia ambos lados, en forma equidistante, hacia ambos lados. Lo voy haciendo suavemente porque el riesgo que tenemos acá es que se genere un falso nudo, que puede pasar. Entonces uno tiene que ir tirando suavemente, que se vaya formando el nudo, y ese nudo se va introduciendo inmediatamente hasta llegar al estromeridiano y, bueno, y acerca las extremidades del iris, ¿no? Siempre tenemos que buscar tomar la misma cantidad de iris y a la misma altura, ¿no? Para que esto quede simétrico. Y luego hacemos un nudo fijador hacia el otro lado. Si nosotros le dimos 3 vueltitas hacia adelante en el bucle, el otro punto lo vamos a hacer hacia atrás, es decir, hacemos como un nudo fijador. Entonces, el nudito cuando se aprieta por la mecánica del nudo, no se va a aflojar. Y es una técnica que es muy interesante porque el nudo lo hacemos afuera del ojo y al traccionar, este nudo corredizo se introduce espontáneamente dentro del ojo. Esto genera menos tracción, si bien es un poco más dificultoso, obviamente, que la técnica de McCannell, y es recomendado para lesiones que están en el borde pupilar o próximo a ¿no? Otra técnica que podríamos hacer en nuestro paciente es el cerclaje pupilar. Aquí lo que hacemos son 4 paracentesis, lo mismo. Yo lo que hago es curvo levemente la aguja que nos viene recta y a través de la paracentesis lo que hacemos es lo más próximo al borde pupilar ir tomando sectores pequeños de iris y tratar de que sean lo más simétricos posibles. Cuando llego a la otra paracentesis me ayudo con la cánula 27G para extraerla y nuevamente introduzco la aguja por la paracentesis. De esta manera hago lo mismo hasta llegar hasta el otro cuadrante y así completando cuadrante a cuadrante hasta terminar la circunferencia. Para anudar el punto aquí lo que hacemos es un nudo corredizo y yo lo que uso son los forces de vitrectomía. Me introduzco por la paracentesis y lo anudo adentro de cámara anterior. Y corto con una tijerita de vitrectomía. También anudo adentro de cámara anterior. Esto obviamente es una técnica más dificultosa, pero bueno, podría ser aplicado en nuestro paciente que tenía como la pupila más grande de lo habitual y le estaba generando sintomatología, ¿no? Y este es un resultado postoperatorio de un paciente que tenía pupila midriática. La pupila midriática puede ser provocada por un traumatismo, por inflamación mismo por una lesión a nivel del borde pupilar, incluso a veces por presiones oculares elevadas que no han tenido control. Y el resultado anatómico es bueno. Bueno, otro tipo de lesiones frecuentes que tenemos en pacientes con traumatismo ocular son las iriodiálisis. McCannell fue el primero que describió la reparación para este tipo de lesiones. Lo que hacía era
lo mismo, pasaba la sutura a través de paracentesis alejadas y realizaba una esclerotomía. Esta esclerotomía lo que hacía, retiraba también las suturas por la esclerotomía y daba 2 puntos con el mismo propileno, también se puede hacer con nylon 9 y después lo abrazaba esta sutura. Yo lo que hago, que es mucho más práctico, es hacer la paracentesis a 180 grados y lo que hago es a través de la aguja de polipropileno, llego hasta el sector de la iridodiálisis. Aquí lo que yo, en mi caso, lo que hago habitualmente es un bolsillo de Hodgman, que es lo hago 1,5 del limbo, habitualmente lo hago del lado de la iridodiálisis, y con una aguja de 27G previamente desplegado el iris con viscoelástico, llevándolo lo más posible a la posición, me ayudo a atravesar el iris y enhebro el polipropileno. Luego lo saco y queda anudado las dos extremidades, porque el polipropileno viene de doble armado, viene de doble armadura, y lo anuda del bolsillo. Y bueno, ese bolsillo después hay quienes que le hacen un nudo, hay otros que no, yo le hago un nudo de nylon 9 y hay otros que también hacen tapetes esclerales. Pero eso bueno, es a gusto consumidor. Si, por ejemplo, el paciente tiene asociación a catarata traumático a la iridodiálisis, bueno, primero lo que hago es realizar la FACO, le coloco, si veo que está muy inestable el iris en la zona por la iridodiálisis es muy grande, se le coloca ganchos de iris, se le hace la FACO y bueno, al finalizar lo que se realiza es a través de la incisión la incisión principal de la FACO, si puedo hacerlo, doblo la aguja de polipropileno y a través de ahí así no le hago una paracentesis externa. Si me da lugar, si me queda cómodo, ¿no? Si no me queda cómodo, lo hago a 180 grados la paracentesis y ya está. Pero si puedo usar mismo la incisión principal de la FACO, ya utilizo ahí doblando un poquito la aguja del polipropileno. Y bueno, cuando hay lesiones más importantes, que no es el caso de nuestro paciente, cuando hay aniridias traumáticas importantes que no se pueden reparar con sutura, bueno, ya a partir de 1990, Morcher, la empresa Morcher, empezó a diseñar prótesis iridianas que hay de múltiples tipos, hay sectoriales, completas, de VAC, de sulcus, unas que ya vienen con lente intraocular, otras que no, que se le puede incluso poner lente intraocular que uno desea. Pero está esto, bueno, no viene al caso en esta presentación. Y bueno, le hice una presentación esquemática porque lo que más me interesa es que vean la facilidad con lo que se hace la sutura de Zipser. Esta es la sutura. Ven acá que pasamos por donde quiero que quede el nudo completamente. Vengo con el Kuglen. Lo que hago es agarrar la sutura. Lo más importante en este caso, para mí, es muy importante que el bucle quede bien formadito, bien armadito y separado este cabo cortito. Entonces acá lo que hacemos es 2 vueltas, en este caso yo lo hago hacia adelante, 2 o 3 vueltas, eso es gusto personal, ¿no? Digo, no cambia, hay quien hacen 2, 1, 1, yo en mi caso hago 3, 1. Tener cuidado del tema del doble nudo. Vieron cómo el nudo se va corriendo solito al tirar hacia ambos lados, se va corriendo solito, y lo mismo. Agarro el Kuglen nuevamente, agarro la sutura nuevamente, que esta siempre sí la tengo que dejar más larguita para que me dé el recorrido para poder formar nuevamente el bucle. Formo el bucle, es muy importante que quede bien armadito antes de hacer la maniobra, y ahora este puntito da la vuelta en sentido contrario a donde lo había dado anteriormente. Entonces de esta manera queda un nudo fijador y ese nudo no se va a aflojar. Y bueno, tenemos mucho menos riesgo de que ocurran tracciones de iris y sangrados en la cirugía porque traccionamos mucho menos que como si fuera una sutura de Macanes, ¿no? Y bueno, este es el resultado del paciente. Lo que se le hizo fue solamente una sutura y bueno, cambió en forma importante el tamaño de la pupila y la sintomatología del paciente cambió y quedó conforme, el paciente quedó muy contento con la cirugía y pudo volver a su actividad laboral. Muchas gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Unas preguntitas que te quiero hacer. Muy buena la presentación. ¿Cuánto tiempo esperás para solucionarle los defectos de iris y también en las pupilas esas midriáticas que tenés? Bueno, viste que
Lo ideal es no esperar mucho tiempo, porque con el correr del tiempo el tejido se empieza a fibrosar y se empieza a retraer, entonces empieza a complicar la maniobra. Entonces, no se puede esperar mucho tiempo. Este paciente fue operado y al poco tiempo, ya como empezó con la sintomatología, se tuvo que resolver rápido. Y lo ideal es no esperar mucho tiempo. Si ya llega muy evolucionada la lesión, es más difícil poder realizarle la sutura y la recuperación porque el tejido queda fibrótico. Y con respecto al el cerclaje escleral, una cosa que no comenté, yo le hago, al comenzar la cirugía le hago miostat, por si queda alguna fibra funcional, favorecer que se contraiga. Le coloco el viscoelástico para también tratar de desplegarlo lo máximo posible. Y mismo con el force de vitrectomía lo voy traccionando en forma radial, en forma centrípeta, en forma antihoraria, para tratar de, primero, antes de hacer con la sutura, tratar de llevarlo lo más al centro posible. Y eso facilita bastante la técnica. Y luego también el tema de la cánula ayuda mucho el tema de la aguja. No sé si me preguntabas eso, Sí, sí, Pedro. está perfecto. Y una pregunta más. En un paciente joven que tenés esa midriasis, ¿intentás, y con el cristalino ahí, sacás el cristalino o intentás respetarlo? ¿Una iridodiálisis? Una midriasis. Ah, una miriasis, perdón, perdón. ¿Y el cristianio está bien? Sí. Si está con buen soporte, trato de respetarlo. Ah, perfecto. Sí, sí. Carlos. Sí, Pablo, muy interesante, muy bonitos tus videos ilustrativos. Bueno, como sabemos, las suturas, esa sutura de cerclaje es complicada, ¿no? Como tú Sí, sí, es una técnica que es re no es difícil una, toma su tiempo, tienes que tener más dominio y uno tiene que también aprender a utilizar, posicionarse las manos en forma supina, que eso facilita más bien para los principiantes que están empezando, en forma supina facilita mucho el movimiento. ¿Cómo te ha ido, Pablo? Tú me refieres que estás haciendo suturas con polipropileno 10 ceros, ¿verdad? sí. ¿Cómo te ha ido con el tiempo? Me refiero se han roto las suturas, hablamos de... Y el riesgo en la cirugía, más que nada, el riesgo fundamental son los doble nudos. Eso pasa. Si uno no tiene cuidado cuando tracciona o si quiere hacer medio apurada la técnica, se puede generar doble nudo, pero que se suelten es raro, no se sueltan muy seguido. Sí, sí, pues. Yo también, bueno, en los congresos que he ido, referían que se recomendaba 9 ceros, porque el 10 ceros a los 6 años aproximadamente se iban soltando, pero yo en mi práctica he visto, casi todo lo coloco en iris, lo coloco 10 ceros, y no he tenido mayor problema de que las Sí, suturas se hayan soltado, ¿ah? mira, también soy un oftalmólogo relativamente joven. No soy tan joven, pero bueno, tampoco soy tan viejo. Entonces, los pacientes que tengo en seguimiento, tampoco, no tengo pacientes de 20 años de evolución. Entonces, tengo pacientes, yo en el Banco de Seguro trabajo del año 2012 y este tipo de cirugías, mucho más para acá, capaz que de 2020, 2019. Entonces, la evolución que tengo de estos pacientes no son de muchos años tampoco. Capaz que con el correr del tiempo alguno pueda tener alguna complicación. Ok, ¿cuál sutura es la que tú recomiendas, digamos, más para iniciar, para las personas que están empezando a hacer construcción de cemento anterior? En primer lugar, practicar, hacer, lo ideal es hacer estos ojos de ensayo, eso es lo ideal, practicar mucho. Y luego con un tutor empezar a hacer estas prácticas, pero realmente la técnica de Zipser, que es lo que quiero que se lleven de la charla de hoy, es una cirugía que si uno lo hace paso a paso es una técnica sencilla, pero lo mejor es hacer ensayos en ojos artificiales primero Ah, para cualquier tipo de técnica. Esta técnica de Zipser también es muy interesante para suturar el lente a iris, marcha muy bien, ¿no? Lo puede adaptar la óptica del lente en iris también, digo, tiene múltiples utilidades, ¿no? correcto. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Yo un concepto que siempre uso cuando hablamos de trauma, Carlos, es la duración, ¿no? Dicen, el que el problema dura 6, 10 años. Sabemos que frente al trauma o frente a cualquier cirugía donde vamos a colocar una prótesis o buscar una solución a un defecto,
nunca podemos garantizar una duración total de toda la vida del paciente, ¿no? Entonces, me ha tocado, por ejemplo, lentes caídos que estaban suturados con Prolene 10-0 esclera y que se han caído y el paciente dice, me operaron mal, se me rompió el hilo, es un problema del cirujano, usaron mal los materiales. Y no, bueno, estamos buscar una solución frente a un problema traumático que era algo inesperado y que tenemos que buscar la mejor calidad de visión para el paciente. Entonces, también transmitir esa tranquilidad al paciente digamos, que estamos usando lo mejor y que capaz que no le dura todo el tiempo de su vida y que capaz que después requiere otra cirugía. Y creo que es un tema que tenemos que manejar cada vez más en el consultorio porque cada vez buscan que seamos cirujanos mágicos, que solucionemos todo como si nunca hubiera pasado nada. Y no es así, creo que es algo súper importante de manejarlo. No, fundamental en este tipo de cirugías es explicarle la gravedad de la lesión y el pronóstico visual, que uno no va a hacer lo posible para mejorar los síntomas o mejorar la visión, pero que bueno, en estos casos el ojo es un órgano que es muy delicado y muchas veces, por más que la resolución quirúrgica sea perfecta, muchas veces el ojo queda con secuelas. No, y sobre todo también explicar al paciente que frente al trauma y este tipo de lesiones que están muy cerca del iris y del cristalino y que pueden presentar futuras complicaciones en el futuro, aparte de la resolución primaria. Así que, en principio, eh, aclararle eso al paciente. Bueno, acá tengo a Juan Carlos Gutiérrez que dice, el iris es fibrosa, es difícil, aunque degrade la sutura, se separe si ya lleva tanto tiempo ahí, a diferencia de la sutura de un material inerte con otro inerte, cuando se degrada no hay fibrosis que lo sujete. Impecable. Juan Carlos, gracias por tu comentario. Bueno, continuamos con la doctora María José Diarte. Pablo, si querés, podés dejar de compartir, ¿sí? La doctora María José Diarte es de Uruguay, es uruguaya, vive en el norte del país, ahí nos está saludando, me dijo, me toca última, sí, pero vas a ser uno de los mejores casos. Y bueno, ella es médica oftalmóloga, recibida en la Universidad de la República del Uruguay, es cirujana de catarata y muy buena cirujana de glaucoma, ¿sí? Y bueno, es directora de Diarte Visions en un centro de ojos que está radicada en Artigas bueno, que yo, como es conocida, la reina del norte del Uruguay, porque es muy, muy buena oftalmóloga y muy buena cirujana, así que un gusto tenerte con nosotros, María José. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la introducción y por la invitación a este webinar tan interesante. Voy a compartir acá el caso, a ver si ahí lo vemos. ¿Sí lo ven? ¿Lo pueden ver ahí? Sí, se ve Sí, perfecto. se ve bien. Bueno, entonces yo les voy a compartir un caso que me pareció interesante de un tipo de catarata no tan frecuente. Déjenme ver una cosita acá, a ver si puedo. Bueno, no sé más. Bueno, a ver si va pasando. Entonces, este caso ya tiene unos cuantos añitos y bueno, les cuento que vino a la consulta un paciente de 25 años con una disminución de visión del ojo izquierdo. El paciente estaba preso en ese momento, privado de libertad. No sabía bien qué había pasado con él, pero bueno, viene de la cárcel con ese ojo así y nosotros, bueno, teníamos que operarlo. Vemos que el ojo derecho tiene una visión de 8 décimos, pero ya también tiene catarata, aparecían como unas opacidades en copos de nieve, y el ojo izquierdo esa catarata blanca con una visión luz. El resto de la historia sin nada a destacar, y el paciente dice que no tenía ningún antecedente de traumatismo ni nada que se le parezca en sus ojos. Entonces uno se tiene que plantear por qué este paciente tiene catarata. Es un paciente de 20 y pocos años con una catarata bilateral. Es congénita, tiene un traumatismo. Uno en un traumatismo piensa algo más unilateral, ¿no? Tiene alguna patología sistémica, tiene alguna infección, uveitis, cirugías previas. El paciente negaba todo y los estudios de su valoración sistémica no se destacaba nada patológico. Entonces, lo fuimos a operar sin saber mucho cuál era la causa de esta catarata. Pero lo que sí es muy importante tener en cuenta cuando uno tiene este tipo de pacientes es que en una catarata blanca, en un paciente joven, podemos tener el riesgo de bandera argentina, que todos conocen, ya saben qué es lo que sucede. Cuando uno toca la cápsula, se abre y se puede complicar la cirugía.
Entonces, para ver si este paciente tiene o no riesgo de este evento, tenemos que ver, tratar de que la profundidad de cámara nunca sea menor de 2 milímetros, porque menor de 2 milímetros aumenta el riesgo. Es importante buscar, ver bien el ángulo, que en este caso también era importante para descartar también una patología traumática, que el paciente, si bien negaba, bueno, era una posibilidad. Y saber que si el cristalino tiene un grosor mayor a 5,5 milímetros, el riesgo de bandera argentina es mayor. En este caso, el grosor del cristalino era 3,1 y la profundidad de cámara era normal, no era una cámara estrecha. Entonces, es muy importante en estos casos planificar la cirugía. Entonces, tenemos que pensar, pacientes jóvenes, poco colaborador, tenemos que buscar de lograr una sedación para poder hacer las cirugías tranquilos. En este caso también con una catarata blanca, realizar una tinción de la cápsula, no solo para lograr hacer bien la rexis, sino también porque uno ve zonas de fibrosis que a veces pasan desapercibidas en estos casos y que con la tinción con azul a veces aparecen y nos van a guiar un poco mejor al realizar la rexis. Hay que tener cuidado con la elasticidad de la cápsula en los pacientes jóvenes. Bueno, como ya comenté, el riesgo bandera argentina, ver bien cómo está la zónula, pensar en llevar un anillo y micropinzas al bloc, al quirófano. Y bueno, planificar también nuestra FACO. Probablemente en los pacientes jóvenes con aspiración solamente va a salir. ¿Qué lente vamos a usar? En estos casos siempre es importante tener un lente plegable de 3 piezas también. Pero cuando a veces no tenemos acceso a todas las cosas, tenemos que saber con qué contamos y con qué no, para ir preparados para tener otras alternativas. Y nosotros en el hospital en ese momento no contábamos ni con anillos, ni micropinzas, ni plegable de 3 piezas, así que solo teníamos un rígido de 3 piezas o un plegable monopieza. Eso era lo que contábamos en el hospital. Sí contábamos con anestesista para realizar la sedación y teníamos el azul. Bueno, entonces empezamos la cirugía, paciente miren cómo se mueve, en realidad por eso puse esa imagen, y bueno, hacemos las paracentesis, teñimos y ahí se ve claramente que tiene una placa fibrosa en la cápsula anterior. Entramos, utilizamos cistítomo en este caso para poder realizar la rexis más tranquila y poder abrir de alguna manera esa placa. Y ustedes ven que se va abriendo y la verdad es que no viene contenido blanquecino que esperábamos, en este caso, por ser tan intumescente esa catarata, y empezamos a realizar la rexis, tratando de ir por fuera de esa fibrosis de la cápsula anterior. Realizamos la rexis y lo que nos llama la atención en este caso es que es muy finita la cápsula anterior. Vean ustedes cómo se va realizando la rexis sin problema, tratando de hacerla muy lentamente, pensando también en esa elasticidad, que no se nos vaya a ir la rexis hacia la periferia, y lo logramos. Entonces, una vez que completamos, ahí está. Una vez que completamos la rexis, vamos a hacer la hidro y vemos que la rexis no está completa, no está ni siquiera hecha. Tiene esa cápsula ahí fibrosada y intentamos abrir con el cistítomo y vemos que no podemos. Nos tenemos que ir más a la periferia porque ahí tiene una cápsula muy fibrosa, una cápsula anterior muy fibrosada. Entonces nos vamos a la periferia y tratamos de pinchar con la agujita y de repente lo que nos viene es ese contenido blanquecino que era el que esperábamos al inicio. En ese caso lo que hay que hacer es quedar quietitos ahí sin aspirar y sin moverse, no perder cámara para tratar de que no se forme no se desgarre la cápsula. Y ahí una vez que vemos que no se desgarró, vamos con una ultrata y tratamos de realizar esa rexis, pero sin traccionar mucho porque también tenemos riesgo de lesionar la cápsula. Intentamos agarrar, pero ustedes saben que era muy difícil poder sostener esa cápsula anterior porque estaba muy fibrosada. Entonces me ayudo y no tenía micropinzas, recuerden eso. Me ayudo con el chopper para poder levantar la cápsula anterior y tratar de realizar una rexis cuidadosa y que no se me fuera. No tengo suerte, no tengo microtijeras tampoco, porque en ese caso lo que conviene es agarrar una tijera y cortar. Entonces voy traccionando como puedo muy lentamente, veo que no lo logro y se me ocurre aspirar la catarata. Tampoco teníamos bimanuales, vean que lo hago con un mantenedor de cámara.
Entonces, lo que se me ocurre es aspirar esa catarata por ese agujerito que habíamos hecho en la cápsula. La aspiro toda, vean cómo sale todo el contenido. Y lo que hago es después, una vez que saqué todo el contenido del cristalino, ahí ven cómo se extrae, ven cómo sale todo. Lo que hago es le pongo viscoelástico por ese agujerito para separar la cápsula posterior de la anterior. Con ahí, qué pena que no se ve, pero con el cistítomo lo que hago es ir rompiendo la cápsula anterior para tratar de hacer un agujero como en abrelatas, pero que no me quede grande. Y lo que hago es plegar esa cápsula como si fuera realmente estuviera abriendo una lata, lo abro así para poner el lente, porque tampoco, recuerden que no tenía lente de 3 piezas plegable. Entonces yo no quería abrirle más la conjuntiva y le pongo uno monopieza, pero quería que me quedara adentro de la cápsula para no tener después un síndrome uveítico o de glaucoma, glaucoma y fema, uveitis. Entonces ahí lo pongo bien y termino de hacer la rexis con la tijera vanas porque no tenía micro tijeras. Entonces hidratamos y ese paciente quedó espectacular, con una muy buena rehabilitación. Ahora, ¿por qué tenía esa catarata ese paciente? Que es lo interesante. Y lo que descubrimos acá, cuando lo voy a controlar el otro día, el hombre con el pelo en la cara sobre el ojo, y yo le levanto y le veo una cicatriz enorme, y le pregunto, ¿pero qué le pasó ahí? Resulta que robando cables, era una de las causas por las cuales también estaba preso, hacía 11 años había recibido una descarga eléctrica enorme y el hombre había estado gravísimo por esa descarga, por lo cual esas cataratas son secundarias a una descarga eléctrica. Y estas cataratas tienen, se caracterizan por aparecer cuando la entrada de la electricidad es por encima del cuello. En general se aparecen, como en este caso, como copos de nieve por debajo de la cápsula anterior, pueden aparecer vacuolas subcapsulares. Y una cosa que a mí me pareció muy interesante en este caso es que este paciente tenía la típica exfoliación, no pseudoexfoliación, exfoliación con una doble cápsula, como vieron allí. Y esto en general aparece cuando hay calor intenso, por ejemplo, en los sopladores de vidrio, se veía antes, pero se ha visto, se puede, si bien no es característico de la descarga eléctrica, si hay un aumento de calor brusco, podría llegar a dar este tipo de característica, digamos. Y bueno, este paciente se rehabilitó visualmente muy bien y me pareció interesante compartir con ustedes. Es todo. Gracias. Bueno, felicitaciones María José por este caso y la verdad que yo ya lo conocía y te invité a participar con este caso porque es fantástico porque y siempre hay que sospechar, sobre todo en jóvenes, uno le hace pensar la descarga eléctrica cuando vemos que vienen de situaciones medias complicadas y aparte pueden aparecer más tarde de haber tenido el choque eléctrico, o sea, no aparecen enseguida, sino que pueden aparecer después, así que y te hiciste flor de cirugía con lo poco que tenías, pero la verdad que resolviste de una manera fantástica el caso, así que te felicito y te agradezco mucho tu presencia hoy acá. Muchas Igualmente, gracias. María José, te felicito, muy bonito el caso. Me parece que ahí muy interesante, porque yo he visto en casos inflamatorios, en algunos traumas también, una membrana que se forma delante Mm, de la cápsula anterior, ¿verdad? Pero esto ujú. parecía que era una membrana por detrás de la cápsula posterior o una doble membrana o en la capa fibrótica que estaba detrás de la cápsula anterior. No sé qué opinas, ¿qué te pareció? Yo creo que realmente era una doble cápsula, que es distinto a la pseudoexfoliación que hay material fibrilar, ¿no? Esto es una exfoliación verdadera que se forman 2 capas, se separa la cápsula anterior en 2 capas. Realmente haces una primera rexis y no estás dentro de la rexis. La Claro, otra también era cápsula anterior. Queda la duda si lo otro es solo una fibrosis, pero ¿fibrosis de qué? Tenía que ser de la cápsula anterior también, porque el material cristaliniano no se va, o sea, el núcleo del cristalino no se fibrosa así. Cuando tenés fibrosado es la cápsula, ¿no? claro. Pero yo ya había sacado eso anterior y no era una membrana. Era, lo que sí me había llamado la atención era lo finita que era. Y era raro que con esa ¿La necesidad primera o la segunda? la primera, ¿no? La segunda gruesísima. La segunda, viste que yo le tuve que hacer un agujerito, sacar y después cortar con tijera, porque era muy, muy gruesa. Con el cistítomo, con la agujita, no la podía romper. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer eso. En el momento tenés que resolverlo. No, claro, claro. Y nosotros también estamos
estamos en centros de escasos recursos y a veces no contamos con todos los suplementos, ¿no? Y tenemos que saber hacer magia, como se dice, ¿no? Es Muy eso. interesante, muy bonito, te felicito. Bueno, muchas gracias. Acá No, creo que había una pregunta en el chat. ¿Cómo se explican esos dos planos de cápsula anterior por la quemadura eléctrica? ¿Se envió a patología? No, no se envió a patología, por eso dije que no es lo más frecuente. No sé, yo no lo vi descrito como característica de la catarata por descarga eléctrica. Sí, la exfoliación aparece cuando hay un calor intenso que atraviesa la cápsula y podría deberse a eso, pero no sé decirte exactamente por qué ocurrió eso. Respondiéndole a Pedro Muro. La verdad es que no sé. Y no, anatomía patológica, a patología no se mandó, no. Una vez en fantástico. el Oscars, no me acuerdo de qué país fue, ganó el premio al mejor video un patólogo que Ujú, presentó un caso de una fibrosis, una membrana que no podía, digamos, hincarlo con el cistótomo, no podía, y trató con una cuchilleta y tampoco podía, y era un paciente que tenía una membranas, perdón, rubiosis, vascularización ujú. iridiana, una reacción inflamatoria en cama anterior antigua, y al final lo llevó a patología, porque era patólogo, el que hizo la cirugía inclusive, Sí, sí, sí. y ganó el premio, primer Me puesto. faltó ser patóloga para ganar el premio, No, entonces. sí, sí, pero me ha hecho acordar. Usted Interesante. tenés el caso, tenés que hacerlo de vuelta, Eso. me parece. Bueno, Interesante, Muchas muchísimo. gracias, Muy María bueno, muy José. bueno. bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, Carlos, no sé si querés hacer algún comentario, nada más que Bueno, agradecerte de parte de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología y de todo este grupo que estamos trabajando para generar esta sociedad de trauma orbitario, oftálmico, perdón, y orbitarios en carga piñata. Así que bueno, nada, agradecerte mucho esta invitación al doctor Charles Conde, a Carlos Wong y a toda esta gente que viene trabajando hace mucho tiempo para formar esta sociedad de trauma, la Sociedad Panamericana de Trauma Oftálmico, que es una realidad y que tiene unos congresos que son muy lindos y que se disfrutan mucho y que la verdad que tuve la posibilidad de estar en Perú este año y bueno, el próximo es en Guatemala, así que y los invito a todos a participar y que este movimiento siga creciendo. bueno, muchas gracias a ustedes, a su grupo uruguayo, de nuestros amigos, hermanos de Uruguay. Muchísimas gracias, un gran equipo. Esperemos contar con ustedes más seguido. Tienen unos casos muy interesantes. Y bueno, seguir en contacto para salir adelante con este tema de trauma oftálmico. Vamos arriba entonces, Carlos. Bueno, que tengan una muy buena noche, que descansen y Muchísimas acá ya es gracias. un poquito tarde, así que los despido a todos. Que pasen muy bien. Ok, nos vemos.